Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Stuart Borges Ortega, soy docente del programa de Educación Física de la Universidad Cooperativa de Colombia y estoy muy contento de estar con ustedes en este primer Congreso Internacional en Educación Física, Salud en Población General, Clínica y Especial. Hoy quiero compartirles una experiencia significativa de torrentismo en la cascada Cañaveral. Es una de las prácticas que tenemos con nuestros estudiantes del programa eh, en una asignatura que es ecoturismo y ecoaventura. Entonces, demos inicio con este proceso donde me gustaría que conociéramos un poquito acerca de lo que es el torrentismo. Es una variante del rappel, que es el descenso por paredes, pues digamos, verticales, ya sea en entorno natural o en entorno artificial. En el caso del torrentismo, es el descenso, es una práctica que se realiza descensos en paredes naturales con algún tipo de corriente o torrente de agua en forma de cascada, en su mayoría pues en gran altura, para de ahí desarrollar pues actividades extremas o deportes de aventura. Es una práctica pues que tiene una gran dosis de adrenalina por todos los componentes físicos pues que esto comprende. Esta práctica se desarrolló o se desarrolla semestre a semestre con grupos específicos de estudiantes del programa de Educación Física, Recreación y Deporte de nuestra universidad, desde la asignatura de Ecoturismo y Ecoaventura. Desde esta asignatura se les dan a los estudiantes los parámetros de cómo desarrollar este tipo de actividades y prácticas con todos los procesos de seguridad, componentes teóricos, logísticos, implementos, etc. La asignatura define una serie de escenarios, en este caso y la práctica, la cual les voy a compartir, se desarrolla en una cascada que se llama Cañaverales, ubicada en una zona rural de un municipio, una municipalidad que se llama Florida Blanca, que corresponde al departamento de Santander, que en Colombia, pues la división política se da en departamentos. Entonces, este es el lugar específico donde desarrollamos la práctica. La importancia de la práctica de torrentismo y por qué se le aplica a los estudiantes y se da la oportunidad de que ellos tengan esta experiencia es porque aporta, primero, de forma integral, diferentes componentes, desde la parte física, psicológica, social, eh, y es una experiencia al aire libre que fomenta precisamente desde la práctica el aprendizaje de la resiliencia y la comunicación afectiva y efectiva entre ellos. También pone a prueba diferentes habilidades y capacidades físicas, psicológicas y por supuesto sociales. El objetivo general de esta práctica, primero pues evaluar desde la experiencia de cada uno de los estudiantes la práctica de esta actividad deportiva que es el torrentismo, examinar pues y evaluar los aspectos físicos inicialmente que tienen los estudiantes antes de presentar la práctica y después de la práctica. Como primera instancia desde el mejoramiento en la resistencia cardiovascular, que es uno de los componentes que se logran a partir de este tipo de prácticas. Fomentar los beneficios psicológicos como el manejo del estrés y el autodesafío, porque pues como decía anteriormente es una práctica, es una actividad de aventura que tiene un componente de adrenalina muy alto. Determinar los beneficios sociales como el trabajo en equipo, y por supuesto el disfrute y el respeto por la naturaleza, porque es una práctica que se desarrolla 100% en un ambiente natural. Los objetivos específicos más representativos es que al inicio de la práctica y al final identificar las percepciones, el impacto que genera este tipo de actividad en los estudiantes, en los practicantes frente a esta práctica. También la idea es evaluar los beneficios físicos y emocionales obtenidos a través de esta práctica desde el punto de vista
individual y grupal. Es importante aquí tener en cuenta esos elementos físicos y psicológicos que trae el estudiante ya desde sus vivencias personales y cómo este tipo de prácticas puede ayudar de alguna manera a mejorar esas habilidades y capacidades físicas y de pronto algunos componentes o algunas afectaciones emocionales con las cuales pueden llegar algunos de los estudiantes o practicantes de este tipo de práctica de aventura. Por supuesto, la idea es que al final reconozcamos pues ese impacto social, de interacción de esta actividad, de cohesión grupal y de comunicación entre los diferentes compañeros. La metodología que se desarrolla pues para esta práctica con los estudiantes tiene tres componentes principales. Primero, hay un enfoque teórico-práctico, donde la actividad inicia desde un componente teórico en encuentros de clase donde se dan diferentes aspectos de seguridad, de manejo de riesgos, de manejo de equipos, el conocimiento general que él debe tener antes de llegar a una práctica en terreno. Esta combinación teórica pues va al segundo componente, que ya es la puesta en común, la puesta en práctica, donde se evidencia los componentes principalmente de seguridad y de logística que se les ha dado en la clase, en el componente teórico. La logística y la seguridad en este tipo de prácticas es muy importante porque garantiza la calidad y el bienestar de los estudiantes, de los practicantes. Por ello, se contrata con una empresa, digamos, especializada en este tipo de deportes de aventura y que tiene todos los componentes de logística y de equipamiento necesarios y adecuados para el desarrollo de la práctica. En cuanto a la preparación de la actividad, en las diferentes sesiones teóricas o de encuentros de clase, se enfoca pues en las diferentes técnicas de descenso, enseñando el uso adecuado del equipo, la ubicación adecuada del equipo, la gestión del miedo o de la inseguridad frente a este tipo de actividades. Estos son los componentes más importantes de la metodología de clase. Por supuesto, se tienen en cuenta diferentes componentes logísticos como los seguros, elementos o transporte que se requiere para llegar pues, a estos lugares pues, que no son pues, en ocasiones asequibles de manera fácil. Entonces hay que llegar en transporte o en otros medios de transporte. Este tipo de prácticas, la idea es el desarrollo de una serie de beneficios físicos y psicológicos, entre los cuales encontramos que colabora con la pérdida y la quema de grasa corporal debido pues, al alto componente, digamos, cardiovascular, ¿sí? Ayuda a tonificar músculos del cuerpo. Debemos tener una buena capacidad física y buenas habilidades físicas para el desarrollo de esta práctica. Provee una fuerza de piernas, brazos, por la misma postura y técnicas que se desarrollan para dicha práctica deportiva. Entonces, el incremento de flexibilidad, desarrollo de la capacidad de respiración, eso en cuanto a los componentes físicos. En cuanto a los componentes psicológicos, definitivamente mejora la capacidad de concentración de los diferentes practicantes, a la vez que deben estar atentos a diferentes componentes, deben estar atentos a la postura, a la calidad del terreno, la pared, pues como estamos descendiendo por una corriente de agua, pues generalmente es liso, entonces hay que apoyar adecuadamente los pies, a la vez hay que tener en cuenta la postura y la ubicación de las manos, porque pues es importante para la técnica adecuada para el descenso. Mejora definitivamente la autoestima, el autodesafío que propone este tipo de prácticas nos lleva a creer en nosotros mismos, a pesar de que en el descenso está el acompañamiento de instructores especializados, cuidando y garantizando pues la seguridad de cada uno de los participantes. En últimas, es una práctica que requiere tus propias habilidades.
Esto lleva a que mi autoestima, mi quererme a mí mismo y creer en mí mismo estén como primera alternativa. Superación de miedos, superación de la ansiedad que nos genera este tipo de prácticas, el miedo a la altura, a la adrenalina que genera esta práctica al ver pues que estamos a una altura de 70 metros en el caso de esta práctica, en este escenario específico, pues por supuesto genera miedo, pero la importancia de esta práctica es del cómo el individuo, el estudiante, supera ese miedo para en últimas cumplir con el objetivo. Esta práctica generó una serie de resultados, los cuales llevaron a una discusión por parte, digamos, de los estudiantes. Los resultados pues fueron positivos. Por supuesto, hay que partir de que la experiencia es individual y de pronto, pues para todos, debido a sus presaberes y a su experiencia individual en esta práctica, pues de pronto para todos no fue un 100% satisfactorio, pero sí en un 90% se determinó debido pues a la discusión y a la puesta en común por cada uno de ellos, que en un gran porcentaje fue un componente muy positivo desde el punto de vista de la actividad física que se generó, de los componentes físicos que conllevó este tipo de práctica. Se observó un aumento notable en la autoconfianza. ¿Cómo se mide? Pues inicialmente en la práctica como tal, porque en un gran porcentaje muchos estudiantes decidieron realizar nuevamente la práctica ese mismo día y días posteriores a la práctica otros estudiantes fueron por su cuenta nuevamente a realizar este tipo de actividad. Esto nos lleva a la conclusión de que la confianza en ellos mismos y el gusto por esta actividad pues fue muy positivo en esta parte. La disminución del miedo, por supuesto, a miedos como tal, y la ansiedad también disminuyó. No es un secreto que hoy en día gran parte de la población, especialmente joven, presenta problemas de ansiedad, de depresión, y este tipo de prácticas mejora esa autoconfianza, llevando por consiguiente a recuperarse y a mejorar positivamente esos niveles de ansiedad que pues pueden estar manejando. Posterior a la práctica se llevaron a cabo una serie de discusiones de puestas en común, teniendo en cuenta una coevaluación, una heteroevaluación y una autoevaluación desde el punto de vista físico, psicológico, emocional, y manifestaron pues de una manera positiva que no solo había mejorado esa salud física, sino que también el trabajo en equipo. Los descensos se realizaban en grupos de 3, 4 estudiantes, y muchas veces entre ellos se apoyaban psicológicamente, se apoyaban emocionalmente, se daban ánimo para el descenso. En algunos casos, algunos de ellos pues presentaron miedo y se bloquearon a la mitad de la práctica, donde pues ya por ese bloqueo no querían descender. Ahí viene un acompañamiento, por supuesto, de los instructores, pero entre ellos mismos se generó un apoyo emocional muy importante. Evidenciando pues un trabajo colaborativo también en ese ambiente de pues alta adrenalina y presión, digámoslo así, por los diferentes componentes que se presentan en esta práctica. Hay unas conclusiones finales, ¿cierto? Pues que se generan frente a la expectativa de la efectividad, pues digamos, de esta práctica, de esta experiencia. La práctica de torrentismo pues definitivamente ha demostrado que nos sirve como metodología pedagógica efectiva en la educación física y en la educación de estos estudiantes que pues en algún momento van a tener a su cargo grupos de diferentes edades y pues tienen que presentar y mostrarse como líderes y unas características de liderazgo y emocionales que gracias a esta práctica se ayudan a fortalecer y a desarrollar también. En esta práctica, pues no solamente se mejoraron las habilidades físicas, sino que también se promueven esas habilidades socioemocionales que ayudan precisamente como líderes
a manejar situaciones complejas cuando se trabaja con grupos. Y nosotros dentro del área de la educación física, pues necesariamente vamos a trabajar no solo con individuos, sino también con grupos. La implementación de esta práctica en el currículo del programa de educación física también ha generado un importante impacto que ha sido muy importante para el desarrollo integral de nuestros futuros profesionales de la educación física, el deporte y la recreación, generando también y fomentando vínculos desde el punto de vista social, físico, de una manera saludable y unos valores positivos como seres humanos. Me encantó, fue muy agradable de mi parte pues estar con ustedes compartiendo esta experiencia que semestre a semestre con los diferentes grupos ha sido muy positiva, y pues me agrada compartirlo con ustedes. Muchísimas gracias y pues encantado y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Que todos estén muy bien.